En 1958, cuando los canales de Xochimilco aún eran más silenciosos que hoy, un barquero llamado Julián Santana detuvo su trajinera en una zona donde jamás solía hacerlo. Lo primero que notó fue el silencio, un silencio tan espeso que parecía envolver el agua misma. Lo segundo fue algo que marcó su vida para siempre: el cuerpo de una niña flotando entre las raíces del ahuehuete. Un hallazgo trágico, pero no lo único. Mientras se acercaba, juró escuchar un murmullo débil, como si alguien, escondido entre los árboles, le estuviera llamando por su nombre. Julián intentó convencerse de que era el viento, pero el aire estaba quieto. No había sonido alguno, excepto ese susurro. Un susurro que se repetía, suave, insistente, casi infantil. Con el paso de los minutos, empezó a sentir que no estaba solo en la isla. No porque hubiera alguien escondido, sino porque la presencia ahí tenía un peso, una intención. Algo quería ser escuchado, algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Tras dar aviso a las autoridades, el barquero regresó al lugar días después, y lo que encontró entonces fue todavía más perturbador. Una muñeca, enlodada, pegada al tronco del árbol donde había encontrado a la niña. Una muñeca que no estaba allí antes. Una muñeca que, según él, tenía el mismo gesto que la niña, como si imitara la expresión congelada de su rostro. Julián juró que esa muñeca lo estaba mirando. Esa noche, algo cambió en la mente del barquero. Empezó a escuchar nuevamente los mismos murmullos, pero esta vez no eran débiles, no eran casuales, eran nítidos, eran voces que parecían provenir de distintas direcciones, rodeándolo, siguiéndolo incluso fuera de la isla, voces que no pedían ayuda, sino compañía. A partir de ese día, Julián tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de la isla. Si esas voces buscaban algo, él se convertiría en su guardián. Y para mantenerlas calmadas, comenzó a dejar muñecas. Una, luego otra, luego cientos. Y con cada muñeca colgada, la isla se volvía más inquietante y más viva. Algunos dicen que Julián enloqueció, otros que simplemente escuchó lo que nadie más quiso escuchar. Antes de continuar con los archivos completos del caso, suscríbete y activa la campana. Aquí analizamos los lugares más ocultos y las historias que muchos prefieren olvidar. En 1958, México aún vivía un ritmo distinto. Xochimilco no era un atractivo turístico ni un escenario de fotos coloridas. Era un laberinto de canales silenciosos, rodeados de naturaleza densa y rincones donde el tiempo parecía detenido. Fue en ese año cuando comenzó una de las historias más inquietantes del folclore mexicano moderno. Una historia que, hasta hoy, sigue dividiendo a investigadores, creyentes y escépticos. La historia de un hombre solitario, una niña desconocida y cientos de muñecas colgadas entre los árboles. En este documental vamos a reconstruir lo que realmente ocurrió en la Isla de las Muñecas, desde el momento en que Julián Santana encontró el cuerpo de la niña en las aguas oscuras del canal. Analizaremos testimonios, rumores, relatos locales y las transformaciones que sufrió la isla durante las décadas posteriores. Más que un misterio,
Este lugar se convirtió en un símbolo, un espacio donde la muerte, la superstición y la devoción se mezclan de manera inquietante. Muchos aseguran que Julián no solo halló a la niña, sino que desde ese día comenzó a escuchar voces que nadie más podía oír. Otros dicen que simplemente fue víctima del aislamiento y del peso psicológico del hallazgo. Pero lo cierto es que su comportamiento cambió radicalmente en 1958. Lo que empezó como un tributo inocente, una sola muñeca colgada para honrar a la niña, terminó transformándose en una obsesión que consumió su vida entera. Hoy, la isla continúa siendo un destino temido y respetado por locales y turistas. Algunos visitantes aseguran haber escuchado los mismos susurros que atormentaron a Julián. Otros afirman que las muñecas mueven los ojos, giran la cabeza o murmuran cuando nadie las está observando. Pero más allá de las leyendas, existe un trasfondo histórico mucho más complejo, relacionado con viejas creencias mexicas, prácticas sincréticas y los riesgos reales de la vida en los canales. En los próximos capítulos exploraremos cada elemento. ¿Quién era Julián? ¿Qué se sabe realmente de la niña? ¿Qué ocurrió en los días posteriores al hallazgo? Y cómo una serie de eventos inexplicables dieron origen a uno de los lugares más perturbadores del mundo hispano. Si crees que conoces la Isla de las Muñecas, esta historia podría hacerte verlo todo desde otra perspectiva. Cuando Julián Santana regresó por primera vez a la isla después del hallazgo, el sol apenas había empezado a bajar. Era finales de la tarde de 1958. Ese momento incierto en el que los colores pierden su brillo y el paisaje parece desvanecerse en tonos grisáceos. Habían pasado apenas unos días desde que las autoridades retiraron el cuerpo de la niña, pero el ambiente seguía impregnado de una quietud antinatural. Era como si la isla misma hubiera decidido guardar silencio. El agua estaba tan inmóvil que parecía aceite oscuro. Cada remo que Julián sumergía producía un sonido hueco que se extendía entre los canales y luego moría rápidamente, sin eco. Aquel silencio tan denso y tan ajeno a lo que él conocía de Xochimilco lo hizo mantenerse alerta. Aunque había navegado por esos canales toda su vida, ese día sentía que entraba en territorio desconocido. Al acercarse al mismo árbol donde había visto a la niña por primera vez, Julián notó algo que no esperaba, la sensación de que alguien lo observaba. No era miedo, era una presencia. Una presión suave en la nuca, como si unos ojos invisibles estuvieran siguiendo sus movimientos. Se detuvo y giró la cabeza, pero no había nadie. Solo árboles, raíces, sombras y ese silencio incómodo. Atracó la trajinera con un nudo firme, aunque sus manos temblaban levemente. En el suelo húmedo, las huellas del personal que había investigado el caso ya casi se habían borrado. La isla parecía haberlas devorado, como si quisiera regresar a su estado original, ocultando cualquier señal de lo ocurrido. Julián caminó lentamente hacia el árbol. A cada paso escuchaba el crujido bajo sus pies, como si las hojas secas protestaran por su presencia. No sabía exactamente qué lo había traído de vuelta. Tal vez curiosidad, tal vez un impulso irracional. O tal vez la necesidad de comprobar si realmente había escuchado lo que juraba haber oído aquel día. Cuando levantó la vista, la vio. La muñeca, colgada torpemente, atrapada entre las raíces del árbol. Su cara estaba cubierta de barro seco y un ojo faltaba por completo, dejando un hueco oscuro. El cabello, antes claro, estaba enredado y endurecido por la humedad. Lo que más inquietó a Julián fue la posición de la cabeza, ladeada hacia él, como si lo estuviera observando. La respiración de Julián se volvió pesada. Dio un paso atrás de manera instintiva. Esa muñeca no estaba ahí cuando encontró a la niña. No había forma.
Él había revisto ese árbol varias veces, cerciorándose de que no hubiera señales de que la niña estuviera acompañada. Pero allí estaba, una muñeca vieja, abandonada y sin embargo colocada, no caída, no arrastrada por el agua, colocada. Julián tragó saliva. Algo en su interior le decía que girara, subiera la trajinera y se marchara, olvidando todo. Pero otro impulso, quizá aún más fuerte, lo obligó a acercarse. Extendió la mano y apenas la tocó con la punta de los dedos. En ese instante, sintió un escalofrío recorrerle el brazo. Fue como si el aire a su alrededor se volviera más frío. Dio un respingo y retiró la mano, pero no se movió del lugar. Estaba demasiado aturdido para hacerlo. El viento comenzó a soplar de repente. No era un viento fuerte, pero sí lo suficiente para que las ramas se agitaran con un murmullo áspero. Y con ese movimiento suave, algo más sucedió. La muñeca giró apenas 1 centímetro, como si respondiera al viento. Un giro casi imperceptible, pero suficiente para que pareciera que lo seguía con la mirada. Julián retrocedió, respirando de forma entrecortada. Entonces, lo escuchó. Un murmullo. No un susurro disperso como el que había oído días atrás. No, era más claro, más cercano, como si alguien dijera su nombre pero sin pronunciarlo del todo. Un gemido infantil. Julián tensó todo el cuerpo y giró lentamente buscando el origen del sonido. No vio nada, solo sombras espesas entre los troncos, raíces retorcidas y agua oscura reflejando el cielo nublado. El sonido se repitió, ahora más largo, más profundo. No podía provenir del viento porque el viento no arrastraba voces, no así. Sintió cómo la piel de sus brazos se erizaban y como un sudor frío empezaba a formarse en su espalda. El corazón le golpeaba las costillas. «¿Quién anda ahí?», preguntó sin esperar respuesta. Nadie respondió, pero el murmullo volvió. Era como un lamento, no un grito, no un pedido de ayuda, un lamento dolido, arrastrado, casi fatigado, como si viniera desde el fondo del agua. Julián dio unos pasos atrás, sin quitar los ojos del bosque en miniatura que lo rodeaba. Cada rincón oscuro parecía esconder algo, cada sombra parecía más densa que la anterior. No quería dar la espalda, pero debía moverse. Necesitaba llegar a su trajinera. En cuanto se volteó para caminar hacia ella, escuchó un segundo sonido que lo paralizó completamente. Un chaploteo, como si algo hubiera caído al agua. Un cuerpo pequeño. No quería imaginarlo, pero su mente ya había dibujado la escena. Se acercó lentamente al borde, obligado por una mezcla de terror y necesidad. Se inclinó apenas, sosteniéndose del tronco de un árbol, y miró fijamente la superficie del canal. El agua estaba lisa, demasiado lisa, como si nada hubiera perturbado su calma. Julián sintió un temblor en las manos. No sabía si estaba siendo víctima de su imaginación o si realmente estaba escuchando algo que nadie más podía oír. Lo único que tenía claro es que esa isla no estaba vacía. Había algo ahí, algo que había despertado con la muerte de la niña, algo que quería seguir siendo escuchado. Respiró profundamente, sin apartar los ojos del canal, y entonces, por primera vez, pensó en la posibilidad de que aquella muñeca no fuera un simple objeto abandonado. No, podría ser un símbolo, un aviso, una presencia que él no alcanzaba a comprender. Lo que sí comprendió, sin necesidad de explicación alguna, es que se acababa de convertir en parte de algo más grande, algo oscuro, y que la isla no lo dejaría ir tan fácilmente. La noche cayó más rápido de lo que Julián esperaba. Mientras se alejaba de la isla, remando con movimientos tensos y desordenados, sentía que la oscuridad lo alcanzaba más rápido que su propia trajinera. A mitad del canal, se detuvo para recuperar el aliento. Tenía la impresión de que su corazón aún estaba atrapado allí, en aquella isla silenciosa, donde todo había comenzado a torcerse. El agua reflejaba apenas el brillo tenue de la luna. El resto del paisaje era una masa negra, sin forma, sin contornos.
Solo el sonido suave del remo entrando y saliendo del canal lo acompañaba. Pero incluso ese sonido parecía opaco, absorbido por un ambiente extraño e indescriptible. Julián respiró hondo buscando calmar el temblor de sus manos. Quería convencerse a sí mismo de que lo que había escuchado, ese murmullo, ese lamento, ese chapoteo, había sido producto del miedo y de la impresión del momento. Pero cuanto más intentaba razonarlo, más nítido recordaba el sonido. No era el viento, no era un animal, era una voz que no debía existir. Llegó a su pequeña casa flotante casi una hora después. Era una construcción humilde sobre pilotes, con paredes de madera y un techo que crujía con facilidad. Normalmente, aquel lugar lo recibía con la calidez de la rutina: aceite en lámparas, olor a tabaco, el sonido del agua golpeando suavemente los pilares. Pero esa noche, algo estaba distinto. Parecía más oscuro, más vacío, como si la isla lo hubiera seguido. Encendió una lámpara de queroseno y dejó que la luz amarillenta llenara el cuarto principal. Se sentó sobre la silla de mimbre y apoyó los codos en las rodillas, ocultando el rostro entre las manos. El silencio era casi insoportable. Había algo en él, algo que lo hacía sentir observado incluso dentro de su propia casa. Después de unos minutos, se levantó para preparar un poco de café. Su cuerpo necesitaba algo caliente, algo real, algo que lo anclara al mundo común. Pero al tomar la cafetera metálica, escuchó un sonido que lo paralizó. Un golpe sordo, lento, repetitivo. Toc, toc, toc. Venía de afuera. Julián dejó la cafetera en la mesa con un movimiento torpe y se acercó a la ventana, moviendo ligeramente la cortina. No vio a nadie, solo el muelle de madera iluminado por la lámpara interior. El sonido se detuvo justo cuando él miró. Esperó unos segundos. Nada. Entonces retrocedió intentando convencer a su cuerpo de que no debía reaccionar ante cada ruido. Pero antes de que pudiera volver a la mesa, toc, toc, toc. Esta vez más fuerte, más claro, venía del muelle, del borde donde la trajinera quedaba amarrada. Julián sintió un nudo en el estómago. Fue hasta la puerta con pasos lentos, abrió apenas una rendija y se inclinó para mirar hacia afuera. La lámpara interior iluminaba solo un círculo limitado de la noche. Pero dentro de ese círculo, vio algo que le heló la sangre. Una muñeca. Una muñeca mojada, pegada a uno de los postes del muelle. Exactamente igual a la que encontró en la isla. Con la cabeza inclinada hacia él, Julián retrocedió 2 pasos de golpe. La muñeca no estaba allí cuando llegó. Él habría tenido que pasar por el muelle para entrar en la casa. Eso significa que alguien, o algo, la había colocado mientras él ya estaba adentro. Su respiración se volvió irregular. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, pero no podía apartar los ojos de la puerta. La muñeca estaba allí, inmóvil, mirando, esperando. Tomó la lámpara y salió obligado por una mezcla de pánico y rabia. Quería respuestas, quería asegurarse de que no había nadie escondido entre las sombras del muelle. Sin embargo, al acercarse, notó que la madera estaba mojada. No solo alrededor de la muñeca, sino en un pequeño trazo que seguía hacia el canal, como si algo hubiera salido del agua y caminado hasta allí, o algo hubiera sido arrastrado. El corazón le latió con fuerza. Se agachó, tocó la madera. Estaba fría, muy fría.
demasiado para haber sido mojada recientemente por el simple movimiento del agua. Era como el frío de un cuerpo que no debería estar allí. De pronto, un sonido suave rompió la quietud. Un murmullo, el mismo murmullo. Esta vez no venía del agua, no venía del bosque, venía de atrás de él. Dentro de su casa. Julián giró en seco levantando la lámpara para iluminar el interior. La luz tembló proyectando sombras largas sobre las paredes. Avanzó con cautela mirando cada rincón, pero la casa estaba vacía. No había nadie. El murmullo cesó. Por unos segundos solo se escucharon sus pasos y su respiración acelerada. Entonces desde el otro lado del cuarto algo cayó al suelo, un sonido pequeño pero claro. El barquero se acercó, tenso, y al bajar la lámpara vio que el objeto caído era una pequeña pieza de madera, una cruz en miniatura que él había tallado años atrás. La recordaba bien. Estaba sobre un estante alto donde nadie podía alcanzarla sin mover un banco. Pero ahora estaba en el piso, frente a él. Como si alguien la hubiera dejado caer. Un pensamiento oscuro cruzó su mente. No está solo. La lámpara volvió a temblar en su mano. Al levantarla un poco más, la luz iluminó una esquina donde él guardaba algunas herramientas viejas, y allí, entre cuerdas, redes y madera húmeda, vio algo que no debería estar allí. Otra muñeca. La segunda de la noche. Esta no estaba mojada, no parecía sacada del canal, pero sus ojos, dos cuentas negras brillantes, reflejaban la luz con una intensidad inquietante, como si estuvieran activos, como si lo observaran. Julián dio un paso atrás, casi tropezando. Respiró profundamente y por primera vez en años, habló en voz alta, con miedo genuino. ¿Qué quieren de mí? El silencio respondió. Pero no era un silencio vacío, era un silencio cargado, pesado, como si algo estuviera escuchando cada una de sus palabras. Fue entonces cuando comenzó a comprender algo que cambiaría para siempre su destino. La muñeca que vio en la isla no había sido un accidente. La voz que escuchó no había sido un eco. Había sido un llamado que había seguido hasta su hogar, un llamado que ahora lo rodeaba, un llamado que no tenía intención de detenerse. Y en el fondo de su mente, Julián sintió, aunque no lo dijo en voz alta, que la isla no lo había dejado ir. La isla lo había elegido. La oscuridad había caído sobre la isla de las muñecas como un manto espeso, pesado, casi húmedo. Normalmente, las noches allí eran tranquilas, rotas apenas por el canto lejano de algún ave nocturna. Pero esa noche era distinta. El aire parecía cargado, vibrante, como si algo invisible lo comprimiera. El barquero Tomás Herrera, habituado a llevar visitantes curiosos durante el día, remaba ahora en soledad hacia la isla con un saco de provisiones. Conocía esas aguas desde niño, nunca le habían provocado miedo. Pero mientras avanzaba, una sensación inquietante empezó a recorrerle la columna. Primero fue la neblina, una bruma densa e inesperada para esa temporada que apareció sin aviso. Luego vino el sonido. No era viento, no era agua, no era un animal. Era un murmullo suave, múltiple, casi infantil, como si decenas de voces de niñas susurraran al borde mismo del aire. Tomás sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. Cuando la figura oscura de la isla se dibujó frente a él, a la luz temblorosa de su linterna, vio las muñecas colgantes moviéndose despacio, demasiado despacio. No había viento, el aire estaba quieto, pero ellas parecían reaccionar a su llegada. Apretó los dientes, amarró el bote al pequeño muelle y avanzó por la estrecha vereda. Cada paso hundía sus botas en la tierra húmeda, creando un crujido que resonaba más de lo normal. De pronto, ¡crac! Algo se quebró detrás de él.
Tomás giró con brusquedad, linterna en mano. Nada. Solo sombras y docenas de muñecas deformadas que parecían mirarlo fijamente. O al menos, eso sintió él. Una de ellas estaba girada hacia él y estaba completamente seguro de que antes miraba hacia otro lado. Tomás tragó saliva, aceleró el paso y llegó a la vieja cabaña. La puerta estaba entreabierta. Tomás llamó: «Juanito, soy yo, Tomás». Silencio. Empujó la puerta, pero el sonido no ayudó. La madera rechinó con un sonido grave y alargado. La luz de la linterna iluminó el interior, muñecas colgando en todas las paredes, amarradas con cuerdas viejas, clavadas con clavos oxidados, apoyadas en estantes, casi todas mutiladas por el tiempo. Pero no fue eso lo que lo detuvo en seco. Fue el hecho de que todas las muñecas dentro de la cabaña estaban orientadas hacia la puerta, como esperándolo, como observándolo. Tomás dio un paso hacia atrás. «Juanito», repitió con voz más baja. Un movimiento repentino en la parte trasera de la cabaña le hizo levantar la linterna. Y ahí lo vio. El viejo Juanito sentado en un rincón completamente inmóvil, ojos bien abiertos, rostro tenso. Parecía una estatua. «Juanito». Tomás corrió hacia él. «¿Qué pasó?». El anciano tardó varios segundos en reaccionar. Estaba pálido, tembloroso. Finalmente murmuró: «Ella volvió». Tomás sintió un nudo inmediato en el estómago. ¿Quién volvió? Juanito cerró los ojos como si reviviera un recuerdo doloroso. «La niña», susurró, «la misma que encontré ahogada hace tantos años. Esta noche la escuché, aquí, entre los árboles». Tomás tragó saliva incómodo. Había escuchado las historias, claro, que Juanito encontró el cuerpo de una niña en el canal, que desde entonces colgaba muñecas para apaciguar su espíritu, que la isla estaba marcada. Él nunca lo creyó, hasta ese momento. «Juanito», intentó decir, buscando calmarlo. «Pudo haber sido un animal o el viento o...». «No», explotó el viejo con súbita fuerza, aferrando su brazo. «No era el viento. Me llamó por mi nombre. Tomás, la escuché como te escucho a ti». El barquero retrocedió un poco impresionado. Fue entonces que notó algo más. El saco de provisiones que él mismo había dejado junto a la entrada ya no estaba. Había desaparecido. «Juanito, ¿tomaste las provisiones?». El viejo negó con la cabeza, lento, firme. El silencio que siguió fue espeso, tenso, sofocante, y entonces lo oyeron. Tum, tum, tum. Pasos, pasos pequeños, ligeros, en el exterior de la cabaña. Tomás sintió que su cuerpo entero se paralizaba. Juanito comenzó a llorar en silencio como un niño asustado. La linterna de Tomás vibraba en su mano. Parpadeó una vez, luego otra, y finalmente se apagó. La oscuridad tragó la habitación entera. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. A partir de ese día, nada volvió a ser igual para Julián. Las voces ya no eran un simple murmullo, lo seguían incluso fuera de la isla. Y lo más inquietante es que parecían reconocerlo y amarlo, recordarle una y otra vez que no estaba solo. Lo que comenzó como un tributo se estaba transformando en algo más profundo y oscuro. Julián empezaba a sentir que la isla lo observaba, que cada árbol, cada raíz, cada sombra se inclinaba hacia él como si esperara una respuesta. Y aunque intentó convencerse de que todo era fruto de la tensión, sabía que estaba cruzando un límite del que no habría regreso. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera él, es que los sucesos más perturbadores estaban por venir. Porque después del tercer encuentro, algo en la isla despertó definitivamente. Un visitante inesperado llegó a la trajinera de Julián una semana después. Alguien que sería testigo de un evento imposible de explicar. Algo que marcaría el inicio de la transformación completa de la isla de las muñecas. Y ese es el punto exacto donde continuamos en la parte 2. Si deseas saber qué ocurrió después, no olvides suscribirte y activar la campana.
La parte 2 ya está en producción y allí revelaremos los eventos que cambiaron la vida de Julián y el destino de la isla para siempre.